Esto es... Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Hola, y aquí estamos comenzando Charlando en Familia. Hoy por ahora no ha llegado el señor Álvaro de Castro, así que, pero tenemos la reincorporación del señor Iván Romanowski, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Iván? Dios les bendiga, gustazo estar con ustedes de vuelta en este breve letargo que me he tomado y descanso, pero aquí estamos otra vez felices de salir al aire con ustedes, querido Aquiles, Pablo, Rodrigo y el reverendo de Castro, que estará por llegar en estos momentos. Esperemos que aparezca, esperemos. Pablito, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos, tengan un buen mediodía, que sea de bendición este jueves. Y bueno, hoy tenemos un día muy especial y vamos a tener, gracias a Dios que está Iván, y va a ser un lindo día para estar cambiando ideas y demás con la gente que está escuchando el programa y que tiene a veces incógnitas, preguntas, va a estar bueno. Hoy se llama Charlando en Familia le responde. Ese es el título del día de hoy. Pero antes de ir a las preguntas, que tenemos unas cuantas, vamos a escuchar la voz de nuestro locutor oficial, porque tenemos muchos conductores, opinólogos, pero la voz oficial es una sola, el señor Aquiles Rodríguez, que nos va a traer toda la información que tenemos para hoy jueves. Muy bien, Rodri, muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes a mis compañeros, y quiero decirle a la audiencia de que jueves, andate 8 de octubre, 2767, allí a las 19:30 te espera la pastora Rode Telechea. También hoy a las 19:30, gran reunión de migrantes. Te invitamos allí a las 19:30 horas en Lorenzo Carnelli 1070. Y también en La Paloma, 2010, a las 19:30 te espera Rodrigo de Castro. También te digo que tengo dos teléfonos para pasarte, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y si querés colaborar con el programa, andate a HabitatNet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, así que con toda esa información el jueves podés estar en diferentes lugares, pero creo que también tenía una reunión espacial hoy, no sé si apareció la información, estaba en búsqueda exacta, él sabe llegar, él llega a todos lados, ¿verdad, Iván? Pero a veces las direcciones es un problema, pero si queremos invitar que hoy esté compartiendo contigo, ¿cómo es la historia, Iván? Yo he tratado de dar esta información por miedo que se sobrepueble el lugar, ¿no? Y vaya mucha gente al culto, pero hoy la vamos a dar. Hoy en El Dorado, a la hora 15, ¿ah? El Dorado es un barrio de Las Piedras, ¿verdad? En la calle Asensio, Manzana 32, Solar 16, Asensio entre Solís y Colón, allí una gran reunión tendremos hoy a la hora 15. Por las dudas, si alguien quiere ir, yo paso mi teléfono para que me mande un WhatsApp, 094-835-404, y me manda un WhatsApp y yo le indico cómo llegar. Será una muy linda reunión mañana a la hora 15 en El Dorado, Las Piedras. Así que hoy jueves estás en El Dorado. Repetí el teléfono, Iván, porque viste que a veces te agarra desprevenido y ahora ¿cómo lo anoto? Si estás en Las Piedras, Los Cerrillos, toda esa zona de por ahí. Sí.
podés ir a compartir a las 3 de la tarde en el día de hoy. Iván te va a estar recibiendo con los brazos bien abiertos, me imagino, ¿no? Muy abiertos. 09, atención, solo por WhatsApp, no me llamen de línea común porque el número es otro. 094-835-404, se comunica conmigo y yo le mando las coordenadas o le explico cómo ir, aunque no es tan difícil. El Dorado, Asensio, entre Solís y Colón, Manzana 32, Solar 16. Muy bien, así que, ¿qué les parece que si empezamos a hablar sobre las diferentes preguntas que tenemos? Y en tal sentido, Aquiles Rodríguez recepcionó una pregunta que le estuvieron haciendo, ¿verdad, Aquiles? ¿Qué es lo que te estuvieron comentando y preguntando que querían saber, Aquiles? Bueno, mirá, Rodrigo, me hicieron varias preguntas, pero la que mejor me pareció es ¿qué va a pasar con los niños cuando venga Dios? Más allá de que Él dice en la Biblia, dejad los niños venid a mí, pero ¿qué va a pasar? Me imagino por el contexto que me estás hablando, tal vez esté referenciado al rapto de la iglesia. Pregunto aquí para entender un poquito el contexto de los niños, porque puedo analizarlo por dos aspectos. Uno, qué va a pasar con los niños en el rapto, y otro, qué pasa si un niño se muere en estos tiempos. Por eso pregunto, no sé en qué tipo de contexto, contestamos las dos igual, de cualquier manera. Aquiles. Mirá, Rodrigo, lo que sí te puedo decir de que me la hicieron 2 o 3 veces la llamada. Ok. Y fue prácticamente, no sé si no fue la misma persona que me hacía la pregunta. Muy bien. ¿Qué Entonces podía le pasar daremos con el los enfoque niños? a esta pregunta. Entre todos le daremos ese enfoque. Yo al menos me permito clarificar la pregunta, o sea, ponerla en contexto. Ok. Dios nunca va a venir, Dios ya está. Bien. Quien vendrá es Jesús a buscar a su iglesia. Muy bien. Ahí está. Es como se dice, Dios murió en la cruz. No, Dios no murió en la cruz, murió Jesús hombre. Entonces, para dar un entorno, ¿qué pasa con los niños si el rato fuera hoy, digamos? Exacto. ¿Qué versión Bueno, tenemos? Ya que diste el contexto, empezá y después cada uno va a ir opinando sobre si está de acuerdo o desacuerdo, porque además entre nosotros podemos tener diferentes ópticas y miradas de un mismo tema. No somos iguales, no somos clonados, ¿verdad? Claro, acá habría que formularse una pregunta, ¿no? ¿Qué es un niño? Si yo a un niño lo califico por edad o por madurez o por conciencia. Me pasa con los bautismos, por ejemplo. Claro. ¿Ya? A mí me ha ocurrido niños chiquitos de 8 o 9 años que si es por la edad no los bautizo, pero cuando me puedo hablar con ellos, la mente que tienen, la conciencia del pecado que ya tienen, o sea, está para bautizarse. Y me he pasado con chiquitos de 12, 13 años que todavía están para jugar al valero y de la bolita. Entonces, a mi entender, ¿no? Pues yo al menos no encuentro una base bíblica para eso, quizás la haya. Yo entiendo que quién se va en el rapto de la iglesia y quién se queda, todo tiene que ver con su conciencia. Cuando una persona es consciente del pecado y ya está en condiciones de salvarse o perderse, cuando una persona no tiene conciencia de pecado, está en un estado, digamos, de inocencia o casi inocencia, ¿no? Yo creo que esa persona se va al cielo, sin ninguna duda. Uh-huh. Y esa misma respuesta sería por si una persona, un niño fallece. Exactamente. Creo que también ahí iré incluido una persona que tiene problemas mentales. ¿tá? O sea, puede ser adulta, pero tiene una mente de niño, una mente de inocencia. ¿tá? Entonces yo creo que ahí la misericordia de Dios es la que actúa, porque Dios no deja de ser justo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo me alineo mucho a tu pensamiento. La Biblia dice que los niños son de Él y creo que
que hoy en estos tiempos los niños no son los de antes. A mí me pasa para mí son chiquitos, gurises de 12, 13 años, que ya mantienen relaciones sexuales, que ya saben lo que está bien, lo que está mal. Y conozco otro de 12, 13 años que, como decís vos, viven jugando jueguitos en la computadora, son muy familiares, no salen de su entorno. Entonces creo que el tema de definir niños hoy en estos tiempos es bastante complejo por las realidades. Y los marca mucho, y yo me doy cuenta que los marca el entorno social. Sobre todo, viste, en lugares donde los padres los han medio abandonado, los chiquilines con 12, 13 años son bravísimos. Te digo que son súper rápidos y vos decís, pero estos niños no son los que uno esperaba. Y me he encontrado con niños que se dan cuenta que han hecho cosas malas y que te dicen, me quiero bautizar, y vos decís, pero sos muy chiquito, pero no, pero yo necesito. Y bueno, esos casos también se observan y creo que, como decís vos, hay que tenerlos cuidado. Pablito, ¿qué pensás? Sí, pienso lo mismo. Es más, yo tengo el caso de mi hijo Lucas, que lo bautizamos con 6 años. Él a los 4 años empezó a ir a la escuela bíblica, y no iba a la escuela bíblica precisamente a jugar, sino que iba a la escuela bíblica y iba a estudiar. En su momento era por edades, y iban a estudiar la Biblia. Entonces a los 6 años él tuvo convicción de que era un pecador. Y me acuerdo que llegó un bautismo y él dijo, yo siento de bautizarme. 6 años tenía. Yo siento bautizarme, pero nosotros dijimos, pero ¿por qué te pensaba bautizar? Bueno, él nos dio toda la explicación del caso. Entonces lo que hicimos fue hablar con la maestra de la escuela bíblica, y la maestra de la escuela bíblica hizo, en aquel momento se hacía todo una clase especial para los que se iban a bautizar, y con un formulario de preguntas y toda la historia. Y resulta que las preguntas que contestó estaban excelentemente contestadas, y él tenía la convicción de que quería bautizarse. Yo creo que el Espíritu Santo lo tocó en ese momento, y bueno, se decidió bautizarlo. Yo no me metí en el asunto en aquel momento porque creía que no me correspondía a mí como padre meterme en la decisión y en la historia, sí en apoyarlo si era sí o si era no la respuesta. Y en aquel momento se decidieron de que sí, de que se bautizara. Bueno, a las pruebas me remito. Se bautizó, y ahí comenzó una transformación más grande en su vida, y ahí Dios empezó a tratar con él de una manera tremenda hasta el día de hoy, que tiene 22 años, y por la gracia y misericordia de Dios, siempre sirviendo a Dios, y siempre en el camino de Dios. Así que yo creo eso, y creo en todo todo el contexto que estuvieron hablando tanto vos como Iván, en cuanto a que los niños y aún, como decía Iván, las personas que son aún adultas y tienen problemas quizás mentales o no sé cómo llamarlo, discapacitados, esas personas, yo creo que van a ir a la presencia de Dios. Lo mismo que los bebés que fueron abortados, los bebés que fueron madres que perdieron bebés. En el caso de mi madre, por ejemplo, el primer embarazo era una hermana que nacía, que hubiera sido mi hermana mayor, y a las 8 horas de nacida murió. O sea, yo creo que esa niña que murió, inocente totalmente, está en la presencia de Dios, realmente. ¿Les puedo hacer una pregunta para no cambiar del tema? Dale. A Rodrigo y a Pablo.
Vamos. Seguimos en la misma línea. Un niño de 7 años. ¿Ah? En este caso, es una niña de 7 años que no tiene noción del pecado. ¿Ah? Es una típica niña de 7 años, pero recibió el bautismo del Espíritu Santo. No tiene conciencia de pecado, o sea, no tiene que arrepentirse, pero recibió genuinamente el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿La bautizo o no? Yo considero que creo que está en la voluntad de la niña. Primero que nada, si ella se quiere bautizar o no. A veces el bautismo puede funcionar por dos cosas, me parece a mí. Porque vos ves que un grupo de personas se va a bautizar y dice, ay, yo no soy bautizado y quiero bautizarme. Y capaz que en ese contexto... En este caso, quiere bautizarse. No sabe ni por qué, pero está llena del Espíritu Santo. Yo personalmente pienso que sí, es más o menos lo que dice el libro de los Hechos cuando se plantea la situación cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Que Pedro se plantea y le dice, pero ¿alguien va a impedir que yo los bautice si han recibido el Espíritu Santo? Entonces me parece que si ella quiere bautizarse y ya recibió el Espíritu Santo, que es un bautismo súper espiritual, que no tiene que ver con lo terrenal, me parece que si ella quiere. Por eso yo creo mucho en la voluntad de la persona, de si quiero o no quiero, porque los niños muchas veces, vuelvo a decir lo que dije al principio, están influenciados por los padres. Ay, tenés que bautizarte porque a vos no te bautizamos cuando éramos niños por la Iglesia Católica. Entonces, pero si ella le nace y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién somos nosotros para decir que no se bautice? Por lo menos es mi opinión. No sé la tuya, Pablito. No, es la misma, es la misma. Yo creo lo mismo y creo que si tiene, para empezar, si recibió el Espíritu Santo, tiene convicción. O sea, es una persona que sabe discernir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿verdad? O sea que no veo de parte mía no veo ningún impedimento para que se bautice, la verdad. Creo que está totalmente de parte mía, por lo menos digo un sí. Eso pasó con mi esposa. Mi esposa era más buena que el agua salus, ¿no? Y recibió el Espíritu Santo. Y en la iglesia donde se bautizó, yo también gigantesca. La vieron tan chiquitita, tan niñita. Y le dijo el pastor, mijita, ¿y usted? Me vengo a bautizar. Pero usted es muy chiquitita. Y sí, pero yo hablo en lenguas. Le dijo así. Y la bautizaron. Está bien. Bueno, seguimos con el ámbito de preguntas. Aquí está su disco. Exactamente, aquí está su pregunta. La pregunta es la siguiente. Marcos 9:19 dice, los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado. Y Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero lo cierto es que este tipo de demonios no sale si no es con oración, ayuno. No entiendo por qué Jesús dijo esas palabras. Muy bien, esa es la pregunta. Pablito, le pasamos para Pablito para que le vaya respondiendo. Sí, expláyese, Pablito, dele, usted puede. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso fue una situación particular, para empezar. No fue algo que pasó siempre. No nos olvidemos de que si bien Jesús los había mandado de 2 en 2 a 70 personas a sanar enfermos y a echar fuera demonios en su nombre, ¿verdad? No nos olvidemos que en ese momento, para empezar, el Espíritu Santo no estaba sobre las personas, ¿verdad? O sea, no había descendido el Espíritu Santo sobre todas las personas como luego ocurrió el día de Pentecostés, ¿verdad? O sea que eran simples mortales y Jesús les dice, este género no sale si no es con ayuno y con oración, pero sin embargo él los echaba fuera de una. O sea, ni hablaba con ellos y les decía fuera.
Chao. Y a otra cosa mariposa. Ahora, habla de la fe de ellos también, allí, ¿no? Habla de la fe de ellos. Y bueno, yo creo que va también en el asunto de la fe. Jesús quería tratar con ellos. No nos olvidemos que Jesús en ese momento los estaba discipulando. En ese momento no eran apóstoles, en ese momento eran discípulos. O sea, ellos estaban aprendiendo y esa creo que fue una clase magistral que les da Jesús. ¿Sabes qué te quiero aclarar? Y para complicarlo un poquito más, si vos estudias la Biblia y dicen las nuevas versiones que están saliendo, omiten este pasaje porque según los descubrimientos, viste que han descubierto nuevas papiros con lo que ha surgido hace un tiempo atrás, de que descubrieron en las cuevas de Qumran un montón de escrituras que estaban originales de los primeros siglos. Y ha salido a luz que en este pasaje no decía en los originales la importancia o la obligación de, como decía, que hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Simplemente, por ejemplo, por darte una referencia, ¿no? La nueva versión internacional que está sacada de esos papiros originales dice: hay generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Sí? O sea que es un tema de esos controversiales que muchas veces hay en la Biblia. Porque supuestamente en esos primeros, y si vos mirás a través de los diferentes escritos, hablando del Nuevo Testamento, en ninguno hay una referencia, salvo en este pasaje, de que para liberar a una persona hay que hacer una oración y un ayuno por la causa de la liberación de la persona. Si me remito al punto bíblico, la liberación se da por una encomienda que Jesús nos da a cada uno de nosotros. O sea, en mi nombre echarán espíritus. O sea, es una potestad y una autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, por eso la pregunta es un poquito entreverada, si lo tomo desde ese punto de vista, porque entonces lo que nos faltaría muchas veces sería el problema que no tenemos la fe necesaria para apropiarnos de la autoridad que nos ha delegado Jesús, porque vamos a ser sinceros, ninguno de nosotros, si hay un ejemplo bíblico en el libro de los Hechos, puede liberar a una persona por nuestras características humanas, quiero dejarlo claro. Un ejemplo de esta situación es un muchacho que estaba endemoniado y fueron a liberarlo y decían en el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús. Y el demonio le dijo: yo conozco quién es Pedro, yo conozco quién es Juan, quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y les dio una paliza terrible, ¿no? Porque creo que la liberación y la salida de los espíritus inmundos desde las personas tiene que ver con una autoridad delegada de Dios a nuestras vidas. Entonces, si yo no me apropio de la autoridad que Dios me está dando, no lo voy a poder hacer, porque es una cuestión de fe, de creer. Dios me dio esa autoridad y lo hago. ¿Sí? Hay situaciones, Iván, me imagino que tendrá muchas historias. Una reciente. Que tengo dos recientes. Se han involucrado en situaciones de espiritismo de alto grado, que vos necesitas una autoridad especial de parte de Dios, ¿no? Entonces ahí están los dones que Dios nos ha dado. Por eso digo, este pasaje es un poquito contradictorio en ese aspecto, porque nos habla de la oración y sobre todo del ayuno para una liberación. Ahora, de cualquier manera, el ayuno es una búsqueda incesante de Dios, entonces cuando yo ayuno, de alguna manera también me lleno de Dios y eso también se refleja en la autoridad que Dios me da y me apropio más de esa autoridad para llevar la liberación a cabo. No sé qué pensás, Iván. Yo esto lo separaría en dos partes. Tengo una pequeña discrepancia con Pablo en este punto. Que, los apóstoles
fueron apóstoles desde el primer día. Ya Jesús los llamó apóstoles. Cuando se eligió y los llamó apóstoles. Eso, ojo, no le da autoridad para echar fuera demonios. O sea, es al margen, ¿no? Yo creo lo siguiente. Hay que poner atención en la palabra género. O sea, un demonio especializado, un tipo de demonios específico. ¿Qué se requiere para poder identificar un género de demonios específico? El don de discernimiento de espíritus. Vos podés tranquilamente, a pura palabra y fecha, fuera un demonio. Pero cuando un género de demonios, un género específico, se mete en una persona, no es solo reprendiendo que sale. Y ahí se requiere hablar con la persona, indagar cómo entró ese demonio, qué puerta abrió la persona, o qué herida hay, o qué falta de perdón hay, o qué circunstancia hay, para poder quebrar el asidero que el demonio tomó dentro de la persona. Ahora, acá me asocio a Pablo Camargo, no el apóstol, el otro de la Biblia. Es muy importante entender que allí no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, como no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, a mi humilde entender, tampoco tenían la capacidad de discernir. Porque a mi entender, los dones comienzan a funcionar a partir de Pentecostés. Hasta Pentecostés, un poquito antes, era porque estaba Jesús en la tierra. Y con el respaldo de Jesús, ellos echaban fuera a los demonios o hacían milagros. Era necesario que Jesús ascendiese para que descendiera, aunque no descendió, siempre estuvo el Espíritu Santo, para que, aunque dice la Biblia, descendiese, pero sí, hay un problemita ahí en el original, en griego. Porque no es que descendió, si siempre estuvo, es omnipresente. Pero está, ese lío dejamos para después. Entonces, a partir de Pentecostés, ya tendríamos la opción y la capacidad por el Espíritu de discernir los géneros de demonios. Entonces yo creo que ante la carencia de ese don de discernimiento de espíritus, Jesús le dice, muchachos, tienen que orar y ayunar. Ustedes están vacíos del Espíritu. Eso yo lo parafraseé, ¿no? Ustedes tienen que ayunar y orar. Y voy a ir un paso más en el asunto ese. Hoy día hay gente que confía más en su ayuno y en su oración que en Dios. ¿Ah? Y no es por tu ayuno, es por tu fe. ¿Ah? Y por tu fe en la palabra. Entonces, redondeando el tema, para mí la oración y el ayuno, como bien dijiste, Rodrigo, son elementos consagratorios. O sea, el poder, la unción no me viene porque ayuno, sino que porque ayuno me santifico, porque ayuno me consagro. Entonces, inmediatamente después de una consagración, indefectiblemente tiene que venir un nivel mayor de autoridad en todos los aspectos. ¿Tá? Cuanto más santidad tengo más autoridad. Más me respetan los demonios. ¿Tá? ¿Por qué? Pues no tienen cómo acusarme, no tienen cómo entrar. Entonces, redondeando, yo creo que cuando Jesús dice esas palabras, les está mostrando lo limitados que eran, cuánto tenían que buscar a Dios, pero no era determinante eso allí, porque vendría el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, y en mi nombre echarán fuera demonios. Bien, tengo que ir a hacer una pequeña pausa, ya sé, estoy pasado de hora, pero las respuestas lo ameritaban, así que hacemos una pequeña pausa y seguimos en la segunda media hora contestando preguntas que estamos teniendo. Y ahí arrancamos con este tema, Jesús, oye mi voz. 1, 2, 3.
abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz. Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz. Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y bueno, y seguimos con la segunda parte de este programa. ¿Y quién ha aparecido? ¿Quién nos ha traído por estos lados? Apareció nuevamente con nosotros el señor Álvaro de Castro, que ya está con nosotros. Alabado sea Dios. Bueno, me reintegro. Lo que pasa que tenía por Zoom una reunión a nivel internacional de nuestro movimiento y se fue haciendo más largo y recién me puedo enganchar, así que ya estoy para escuchar. Hoy estoy en una participación pasiva, así que estamos en este día especial de jueves y quiero hacer un anuncio, recordarles que hoy tenemos nuestra reunión presencial de los inmigrantes. Así que eso lo quiero recordar, que a las 7 de la tarde tenemos en Lorenzo Carnelli 1070. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Aquí al final damos la información, así cambiamos un poquito. Pablito tenía una pregunta que estuvo indagando en las redes sociales, una pregunta que era un poco extensa, pero creo que lograste hacer un resumen, ¿no, Pablo? Un compendio. La pregunta, creo que el Papa así al toque la va a contestar. ¿La Iglesia Católica es la Iglesia verdadera? ¿Pedro es el Papa o quien comienza la Iglesia? Bueno, y se hizo el silencio, nadie responde. Yo tengo la respuesta, yo tengo una respuesta muy importante. Por eso estábamos esperando que vinieras. Sí, bueno, en realidad se le ha atribuido a Pedro el tema de ser el primer papa y el fundador, simplemente por la palabra que comienza él dando el mensaje
la interpretación en el día de Pentecostés, es el primer milagro, hasta el libro de los Hechos, la mitad está dedicado a Pedro, pero después pasa a la figura de Pablo, que tiene una trascendencia internacional muy, muy grande, no solamente en donde comienza trabajando ahí en Antioquía, sino que después funda todas las iglesias en Europa. O sea, Pablo pasa a ser muy importante. Ahora bien, tenemos el caso de que la iglesia comienza a vivir en clandestinidad, podríamos decir, durante cerca de 3 siglos. Y durante esos 3 siglos se vivió de acuerdo a la palabra, se hicieron reuniones encíclicas, trataban todos diversos temas. Hasta que Constantino comienza entonces a supuestamente convertirse al Evangelio y da una libertad religiosa a los cristianos que estaban en catacumbas, y ahí comienza entonces la libertad de los cristianos a trabajar en ese lugar. Como hay un problema grande de que vienen avanzando los árabes por la parte para invadir el imperio, Constantino se va a fundar la ciudad de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y deja el poder político, militar y económico al obispo principal. Recuerden, en aquella época habían obispos que manejaban las ciudades, habían varios pastores, y el obispo era la figura principal. El principal obispo de Roma es el que comienza a tener la atribución de sustituir o ser parte integrante de lo que viene a ser el imperio, y entonces comienza a manejar todas las cosas, y la gente de ahí en ese momento empieza a decirle papá, y de ahí surge el nombre papa. Bueno, después de ese proceso, que es a partir del año 313, donde Constantino toma esa decisión, ahí comienza entonces la iglesia de aquel momento a tener una lucha en la cual se van metiendo una cantidad de doctrinas totalmente contrarias a la palabra. La adoración de imágenes, la veneración a la Virgen María, la doctrina de la transustanciación, donde cuando uno tomaba el pan y el vino se transformaba el cuerpo y la sangre de Cristo, y de ahí muchísimas cosas más, la doctrina del purgatorio, todas contrarios a la Biblia. O sea, ahí comienza entonces a haber una separación. Hubo gente que dijo, no estamos de acuerdo, pero como el poder político, militar y económico estaba a través de la figura religiosa, empezaron persecuciones, comienza después la Inquisición, y la Iglesia Católica se demarca en un lineamiento muy claro, hasta Martín Lutero, que Martín Lutero dijo, no, yo no quiero salir, pero vamos a volver a lo que era antiguamente la palabra. Y Lutero marca un lineamiento bien claro basado en las 95 tesis, cuando se recogían las ofrendas especiales para que las almas se salieran del purgatorio y se fueran al cielo. La motivación era que había que juntar dinero para hacer lo que hoy se conoce como el Vaticano. Ahí entonces hay una diferencia muy grande, y ese lineamiento continúa hasta los días de hoy. Entonces, tenemos la Iglesia Católica Apostólica Romana pidiéndole a intercesores como son santos. La Iglesia empieza a manifestar, contrario a lo que decía el apóstol Pablo. Pablo decía que todos los creyentes nacidos en el Señor son santos, de ahí las cartas, pero entonces ahí empiezan a marcar este santo, y puede ser un intermediario, como lo es la Virgen María, intermediario entre Dios y los hombres. Toda esa desviación doctrinal es lo que se conoce como Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde el punto de vista, yo me considero católico apostólico cristiano. Mi fundamento no está en Roma, sino que está en la palabra. Entonces, con eso creo que está en la síntesis de lo que pudiera contestar ese tipo de comentarios acerca de lo que es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo está formada por aquellos que están 2 o 3 reunidos en su nombre, que creen en Jesucristo, pero aparte le creen a su palabra. Una pregunta ya que viene un poquito a todo esto para saber la opinión, Pablito. ¿Un católico es salvo? ¿Es qué? ¿Puede ser salvo un católico? Bueno, ahí yo creo que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas, ¿no? Yo no soy de los que creen que los católicos no pueden ser salvos, sino que creo en el corazón de las personas, y creo en el trato personal que esa persona tenga con Dios,
porque con Dios es tan simple como el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, chao. No, o sea, no hay vuelta de hoja. Hay gente que está en el borde de la tumba, ¿verdad? Se está muriendo y en ese momento dice, Señor Jesús, sálvame. Bueno, y la persona se muere y yo creo que cierra los ojos en esta tierra y los abre en la presencia de Dios. Así de simple. Y es más, no le hace falta ni bautizarse. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasó con el que estaba a la cruz, en la cruz al costado de Jesús, ¿verdad? Él habla con Jesús y le dice, Señor, que yo pueda estar contigo hoy en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a bautizarse, siquiera. Sin embargo, Jesús le promete que va a estar con él. O sea, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y la misericordia y el amor de Jesucristo hacia las personas, no hacia una denominación, no hacia lo que la gente ve como una iglesia, como algo, un lugar físico, ¿verdad? Sino que la iglesia no es un lugar físico, la iglesia somos cada uno de nosotros. Los que estamos reunidos en este momento somos 5 que estamos reunidos en el nombre de Jesús, hablando de Jesús. O sea, por lo tanto, conforme a lo que dice la palabra de Dios, Jesús está en medio, porque Él dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo, ¿verdad? Y eso no habla de religión, eso no habla de una iglesia física, ¿verdad? Con un nombre, ¿verdad? O sea, es más, acá hay 3 denominaciones distintas, ¿verdad? Pero todos creemos lo mismo, ¿verdad? Creemos que en la salvación a través de Jesucristo, en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y que somos todos iguales delante de la presencia de Dios. O sea, no hay vuelta que darle. Y en cuanto a lo de Pedro, cuando comienza el asunto que estaba hablando el pastor de Constantino en el 313, después de Cristo, ¿verdad? Pedro ya hacía 250 años que se había muerto, o sea, 200 y pico de años que se había muerto. No le dio tiempo ni siquiera a conocer lo que después fue la Iglesia Católica. O sea que es imposible de que sea el primer papa y es imposible de que sea el fundador de la Iglesia. Hay gente que se basa en este versículo, mirá, en Marcos 16, 18 dice, Jesús le dice a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú le dice, eres Pedro. Y sobre esta roca, le está diciendo, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino de los cielos las vemos después manifestado en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio y se convierte en 3.000 personas a Jesucristo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, la Iglesia Católica, como decía el pastor, no tengo que agregarle nada, está totalmente fuera de lo que es la Biblia, está en pecado de idolatría, en pecado de adoración a imágenes, y bueno, es así. Iván, te pregunto, ya que estamos tocando este tema. Bien cortito. Bien cortito. Dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento que dice haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Padre Elizaga, por ejemplo, si no recuerdo mal los nombres, si no se me confunda. Disculpame que me meta ahí. ¿El Padre Elizaga alguna vez dijo que no adoraba a María? No sé, yo simplemente quería preguntarle a Iván qué opinaba. No, yo digo porque yo estuve en la iglesia del Padre Elizaga siendo incrédulo, por eso. Pero dicen haber sido bautizados en el Espíritu Santo, eso sí, y que hablan en lenguas. Por lo menos eso salió públicamente. Eso lo he leído en diarios y... Sí. ¿Qué opinión te merece, Iván, este tema?
Eso se separa en dos o en tres partes. Uno, Dios no es evangélico. En ningún lugar dice que es evangélico. Y tampoco católico. Si vos me preguntás a rajatabla, ¿un católico es salvo? Yo te digo, por su doctrina, no. Porque Pablo le dice a Timoteo, tené cuidado de la doctrina. Porque si vas a estar haciendo más, entonces cerremos la Biblia, leamos Villique y vamos al cielo. O sea, le digo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, un católico por su doctrina no es salvo. Dos, tengamos en cuenta ahora que hay mucho pueblo católico engañado por doctrinas de hombres y por tradiciones, porque el catolicismo no se basa solamente en la Biblia, también en la tradición católica y en otro libro que es constitucional de la Iglesia Católica, son tres. Entonces, una persona que genuinamente está buscando a Dios y que genuinamente le invoca, aunque quien le predique equivocado, por ese corazón arrepentido de la persona, yo creo que alcanza salvación, o la puede alcanzar, porque repito, Dios no es evangélico. Con respecto a la pregunta concreta de los católicos carismáticos, yo creo que a Dios una estatua no lo asusta para bautizar con su poder a quien sea. Colgar 54 Marías, 37 Pedros, 44 Papas Píos y todos en una pared. Y si una persona genuinamente invoca al Señor, y algo va a pasar. Esto no quiere decir que sea la norma, ¿no? Pero Dios, si quiere romperla, la rompe. Él es el dueño de todo, Él es soberano. Entonces, yo creo firmemente que en una iglesia carismática donde se invoque el Espíritu Santo, porque Pablito recién dijo una cosa muy interesante. Pablito preguntó, ¿pero en ese lugar se adora a la Virgen o la adoraban? Y ahí está muy interesante lo que él dice, ¿no? Yo no, sí lo escuchaba del padre Arizaga, nunca lo vi en persona. ¿Ah? En algunos lugares puede estar la Virgen y no puede estar, es adorada. Conozco de curas muy genuinos que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo y que no han sacado a la Virgen, pero tampoco la adoran ni inducen a nadie a adorarla. La dejaron como adorno ahí y van al grano, van a lo de ellos. Entonces, ¿qué hacen? No hieren susceptibilidades. ¿Ah? Está el macaco ahí contra la pared, pero ellos predican la palabra. Entonces, yo creo que en un ambiente así, genuinamente el Espíritu Santo se puede derramar con poder. Muy bien, creo que con este tema hemos llegado hasta acá, pero tenemos más preguntas y tengo una en especial que me dice, en Primera de Samuel, capítulo 28, Saúl consulta a un muerto. ¿Es esto posible? Linda pregunta. A ver. Yo tuve un maestro de Biblia brillante que hacía preguntas así, ¿no? Entonces de repente me dio una pregunta de esta, decía, muy buena la pregunta, pasamos a la que sigue. No, hoy no podemos, hoy se llama Charlando Familia de Responde. Nadie quiere agarrar el fierro caliente. Bueno, vamos, me largo. Vamos arriba. Pregunta a los oyentes si puede pasar. Si está escrito es porque pudo pasar. La Biblia no oculta nada. Lo que más me gusta de la Biblia es que Dios no esconde los yerros ni nada abajo de la alfombra. Los publica. Aquí está. Y creo que la respuesta que tendremos todos en común, por supuesto, pero no la Biblia
prohíbe, condena invocar a muertos. Estamos claros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, claro, pero si vos todo lo vas a leer o filtrar con una doctrina evangélica, vas a perderte mucho de la Biblia. Cuidado. Repito, Dios no es evangélico. El evangélico es lo más parecidote a lo que la Biblia enseña. Pero no tenemos el copyright ni la patente de Dios comprada. Quiero decirte con esto, que antes que evangélico yo soy un adorador. El adorador reconoce a Dios en todos sus caminos y comprende algo que muchas veces la doctrina no te enseña, que es la soberanía de Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y si te quieres quejar, habla con Magoya. Chao. ¿Y por qué es Dios? Si quiero pongo, si quiero quito. ¿Y quién va a decirle a Dios qué tiene que hacer? Entonces, una persona que conoce a Dios, no que conoce la Biblia solamente. Yo conozco teólogos ateos. Una persona que conoce a Dios sabe que Dios es lo suficientemente soberano para mover a quien quiera, cuando sea, donde sea y como sea. Saúl estaba totalmente, no caído de la gracia, porque en aquel tiempo no había gracia. Saúl estaba totalmente descalificado por Dios. No se convencía. Y en su último intento, en su desesperación, va a la bruja, la divina de Endor, y le pide que lo invoque a Samuel, ¿verdad? Y dice la Biblia que Samuel apareció. Y yo no puedo decir otra cosa. Y sí, Samuel vino. Pero la Biblia no te enseña a invocar a Samuel. La Biblia te dice que, o te da a entender que Dios en su ay, se me fue la palabra, la dije recién. En su soberanía, si quiere sacar a uno del infierno y ponerlo al lado tuyo, Dios lo hace, Él manda. O sea, creo que esa pregunta, para uno que conoce a Dios, no debería ser un conflicto, porque Dios es capaz de hacer lo que Él quiera. Pero a mí me dice, no invoque los muertos. Me lo dice a mí. A Álvaro, a Pablo, a Aquiles, a Rodrigo, no invoques muertos. Y si a mí se me antoja mandar un muerto a hablar con quien sea, yo lo hago porque soy Dios. Y me guardo el derecho de hacerlo. Entonces, ahí yo creo que la respuesta quizás no es, la pregunta no respondía doctrinalmente, pero esto se cuece entendiendo la soberanía de Dios. ¿Algún comentario, Juanito? Para empezar, la palabra de Dios también dice, siguiendo el hilo del Twitter de Iván Romanowski, dice que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. O sea, los que están en la presencia de Dios no están muertos, están vivos. Por lo tanto, Dios, como decía Iván, dentro de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, en ese momento precisamente, en ese momento preciso, puede haber hecho aparecer a Samuel, ¿verdad? Para tratar específicamente el caso que tenía con Saúl, ¿verdad? Y que Saúl supiera que él estaba terminado en el asunto. Y me parece que va por ahí la cosa. Pero vamos a ver qué dice en las canas. Bueno, aquí vuelvo a tocar un tema muy importante que estaba un poco relacionado con consultar a los muertos, con respecto a si yo le voy a pedir a San Francisco, a San Pancracio, a San Cayetano, a la Virgen María, estoy invocando gente que ya no está en esta tierra. Entonces está en el mismo, es otra de las cosas importantes que también
con el tema anterior. Nosotros no podemos consultar a gente que ya partió de esta tierra. El otro día vino una persona y me dijo, quiero que ores por mi esposa que se me murió hace una semana. Y yo le digo, no puedo hacer nada, yo no puedo orar porque ya está todo decidido. Lo que voy a hacer es orar por ti que estás sufriendo acá en esta tierra. ¿Por qué? Una vez que ya partís, adiós. Yo no puedo estar en comunicación. Y hay gente, que no solamente estamos hablando de gente que te da la posibilidad, pagando para un medium, para que te pueda traer para que hables con tu madre, con tu tía. Entonces, ¿qué pasa? El ángel se viste de luz para engañar, y entonces puede hacer representaciones de gente que ya partió, y por eso mucha gente está confundida, y por eso van a averiguar y a tratar de comunicarse con los muertos. Que pasaba también en la época de Saúl. De hecho, Saúl los había condenado, los había perseguido, pero cuando llegó el momento final, resulta que va justamente a buscar una pitonisa, una divina, cuando él mismo la había perseguido porque la ley, la palabra de Dios lo decía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos la condición espiritual del pobre Saúl, desgraciado, que termina muy mal, porque justamente muchas veces que me han aducido a decir, bueno, pero si él consultó divino, ¿y cuál fue el final? ¿Cómo terminó ese hombre? Muy mal. Se termina prácticamente suicidando, y como no se pudo terminar de matar, le pidió a uno que lo rematara. Así que fíjense qué final horrible que tuvo Saúl. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy porque ya nos queda poco tiempo. Y aquí de Rodríguez tiene que pasar la información donde hoy hay reuniones, donde nos podés conectar. Así que si alguien te llega y dice, me contestás esta pregunta, tenés que decirle, no, seguí escribiendo en nuestras redes sociales que la semana que viene, porque me quedaron un montón de preguntas sin contestar, vamos a hacer otro programa de Charlando en Familia le Responde. Pero damos ya a la voz al locutor oficial de este programa para que nos anuncie qué actividades tenemos hoy jueves. ¿Y los culturales? Bien, Rodrigo, mirá, hoy tenemos allí en 8 de octubre 2767 a las 19:30 horas, te espera la pastora Rode Telechea. También en Lorenzo Carnelli 1070 tenemos la reunión de migrantes a las 19:30 horas, Lorenzo Carnelli 1070. Y también allí en La Paloma 2010, allí va a estar Rodrigo de Castro a las 19:30 horas. También mañana viernes, Lorenzo Carnelli 1070, tenemos la reunión de oración a las 19 horas. Y también te voy a pasar dos teléfonos, que uno es el 097-974868, el otro es el 2400-4326. Y también después te digo de que si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y a las 3 de la tarde, si estoy por la zona de Las Piedras, ahí El Dorado, en ese lugar, lo agarré desprevenido. No sé, estás lento, hoy tenías que estar preparado para esto. Ahí Sale. Si vas al Dorados, barrio de Las Piedras, Asensio entre Solís y Colón, Manzana 32, Solar 16, habrá un auto negro en la puerta que es el mío. Ahí está. Bueno, y quiero volver a recordar que mañana tendremos a Loida Pérez, que es la pastora dominicana y cantante, que no pudo estar el día miércoles, pero va a estar el viernes. O sea que vamos a tener a Loida Pérez desde Manhattan, Nueva York, una mujer de Dios que ya estuvo 3 veces aquí en el Uruguay y 3 veces en el programa Charlando en Familia. Muy bien, ahora sí se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana a estas mismas horas... Charlando en Familia.